Buenas tardes, bienvenidos a la Secretaría de Gobernación. Nos acompañan el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil. Damos la palabra al subsecretario Gil. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia en esta comparecencia. Es deber de todas las autoridades políticas del país que los procesos electorales se realicen en condiciones de legalidad, equidad y seguridad. El gobierno federal tiene la responsabilidad de acompañar a los gobiernos estatales en la tarea de garantizar que los ciudadanos expresen en paz y con tranquilidad sus preferencias en las urnas. En el contexto de los 14 procesos electorales cuya jornada se realizará el próximo domingo, durante las últimas semanas la Secretaría de Gobernación ha trabajado con los gobiernos de los estados para implementar el protocolo de coordinación para la seguridad pública durante dicha jornada electoral. El país está consolidando una seguridad pública efectivamente democrática que fortalezca las instituciones electorales y al sistema de partidos, que contribuya a la confianza en el sistema electoral en el que se establecen las reglas del juego democrático a lo largo y ancho del país. Con estos propósitos, la Secretaría de Gobernación ha trabajado con los gobiernos estatales en la implementación de ese instrumento que fija los criterios y mecanismos de coordinación, las acciones de operación, información y elaboración de diagnósticos entre los distintos niveles de gobierno. El objetivo central de este protocolo es que los cuerpos de seguridad federal, estatales y municipales atiendan los riesgos que se llegasen a presentar durante la jornada electoral con criterios homogéneos, razonables y proporcionales a los hechos y a su incidencia en la seguridad pública. La instancia estratégica de trabajo serán los grupos de coordinación operativa en materia de seguridad que están funcionando en las entidades federativas y en las que participan de manera permanente las instancias de seguridad y procuración de justicia de ambos niveles de gobierno. Estos grupos de coordinación evaluarán la necesidad de llevar a cabo despliegues de fuerza pública y operativos de vigilancia, los cuales se realizarán conforme al principio de legalidad y en todo momento se garantizará la seguridad de los ciudadanos, el libre tránsito de personas y sobre todo el acceso de los ciudadanos a las casillas electorales. Hasta este momento, el protocolo se ha suscrito con las autoridades políticas de los gobiernos de Baja California, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas. Estamos en estrecha comunicación con el resto de los gobiernos estatales para que en las próximas horas dicho instrumento se formalice. Es preciso señalar que dicho protocolo ya ha sido analizado en los grupos de coordinación operativa a efecto de que las distintas corporaciones de fuerza y seguridad federal y estatales avancen en las tareas específicas de detección de riesgos y de coordinación en el despliegue de fuerza. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha intensificado la comunicación con autoridades estatales, con los diversos candidatos a gobernador y con las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos, a fin de que, en el marco de las responsabilidades que competen a cada uno de los niveles de gobierno, se refuerce la seguridad de los candidatos y de los dirigentes partidarios. En ese sentido, de manera directa o a través de los enlaces de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas, la Secretaría de Gobernación ha ofrecido el apoyo del gobierno federal para reforzar la seguridad personal de los actores en contienda, apoyo que será otorgado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los esfuerzos del gobierno federal y de los gobiernos locales permitirán una acción más eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública en beneficio de las y los ciudadanos. Gracias. Vamos a dar inicio a una sesión de preguntas. La primera, Brenda Herrera, de Radio 1000. Buenas tardes. A mí me gustaría que nos precisaran exactamente cuántos elementos van a participar de la Policía Federal, cuál va a ser el papel del Ejército y en qué consisten estos riesgos que ustedes advierten, así como el apoyo. Se habla de camionetas blindadas.
¿Qué elementos de seguridad habrá para cada uno de los candidatos? Esa sería una pregunta. La otra, me gustaría preguntarle al secretario de Gobernación. Hasta ahora solo hemos presenciado declaraciones, acusaciones entre el gobierno federal y el PRI. Me gustaría saber, sé que usted es muy cauteloso de las investigaciones, pero me gustaría saber si por lo menos ya hay una idea de quiénes son los responsables del asesinato de Rodolfo Torre, y finalmente preguntar, indudablemente estas elecciones del 2010 estuvieron marcadas por estas acciones del crimen organizado. ¿Qué podríamos esperar para el 2002, un magnicidio? Gracias. En cuanto a la primera parte de la pregunta, precisamente el hecho de que el protocolo se formalice a través de los grupos de coordinación operativa permite que las distintas corporaciones de fuerza participen en la atención de los riesgos que el propio grupo de coordinación operativa detecte. A través del grupo de coordinación, las distintas corporaciones de fuerza de los distintos niveles de gobierno van a compartir la información con la que cuentan, con el propósito de que sea el grupo de coordinación operativa la que determine y defina el despliegue específico de fuerzas. Debo recordar que en el grupo de coordinación operativa tienen asiento también las Fuerzas Armadas, con lo cual el grupo de coordinación operativa, en función de los riesgos y para darle carácter de proporcionalidad a la atención del despliegue, estarán las Fuerzas Armadas al pendiente de esas tareas. Gracias. Por lo que toca, yo no acepto que en los últimos días yo haya formulado acusación alguna contra partido político. En estos momentos he sido profundamente respetuoso del duelo de los militantes del Partido Revolucionario Institucional, situación y actitud en la que continúo, y lo que se ha hecho es un llamado a todos los actores políticos a asumir nuestra corresponsabilidad. En cuanto al 2012, yo estoy convencido que como producto de este diálogo y reflexión nacional, México contará con instituciones mucho más firmes y fuertes en el 2012 que aún de las que con las que ahora cuenta. Que al fortalecimiento de las instituciones federales se acompañarán esfuerzos presupuestales y de reforma legal importantes para fortalecer al principio de autoridad a nivel estatal y encontrar fórmulas de coordinación con todos los niveles de gobierno para que desde diversas competencias se pueda consolidar la atención de la seguridad, que es un reclamo de la nación entera. Segunda pregunta, Antonio Baranda, Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, sobre el tema de seguridad de las elecciones, me gustaría que nos comentaran si ya ha habido candidatos que ya aceptaron esta propuesta que les lanzaron de tener un reforzamiento en su seguridad personal y a qué partidos pertenecen, si es que no se puede saber el nombre. Y en segundo lugar, al secretario, preguntarle de manera particular, ayer en el mensaje de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, prácticamente llamaba al gobierno federal oportunista. ¿Qué le responde en ese sentido y qué tan grave es que un partido como el PRI, tan grande que gobierna tantos estados, haga señalamientos de esta naturaleza y que condicione un posible diálogo a lo que llamó liderazgos legítimos? En cuanto a la seguridad personal de los candidatos y dirigentes partidarios, ya la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido distintos casos, pero por razones de discreción estos deben mantenerse en estricta secrecía. Pero sí afirmar que son de diversas opciones políticas. Dos, otra vez, yo no reconozco en el discurso de la presidenta del PRI una imputación directa en ese sentido al gobierno federal. Entiendo que es su interpretación. Por ello, no la comparto, y lo que yo señalo es que también señaló su disposición a dialogar y asumir su responsabilidad como una de las fuerzas políticas más importantes del país, y que en ese sentido, obviamente, como representante del gobierno federal, le tomo la palabra. Gracias, secretario. La tercera pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí. Buenas tardes, secretario, y buenas tardes al subsecretario también. Yo les quiero preguntar primero al subsecretario si en aras de garantizar la seguridad pública de los candidatos y de los votantes se va a hacer una excepción en la ley y se permitiera en un dado caso que las fuerzas públicas estuvieran cercanas a las casillas el día de la elección. Y también, ¿quiénes conforman este cuerpo operativo o grupo operativo para los que van a tener el mando de esta vigilancia? Y al secretario de Gobernación, secretario, a lo mejor
usted no quiere interpretar o ver lo que decía ayer la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, pero ustedes ¿hasta cuándo van a aguantar que siempre les está restregando en la cara que gracias a ellos el presidente Calderón está en la silla presidencial? Se los dijo cuando se ventiló el asunto del acuerdo que firmaron aquí en la Secretaría para evitar la alianza PAN-PRD, y ayer lo volvió a decir. Y también le preguntaría que si de alguna forma le ha afectado a usted personalmente el hecho de que les llamara tontos útiles a los presidentes de las comisiones de derechos humanos, y si usted reforzará su vigilancia o su seguridad. Muchas gracias. En cuanto a la seguridad y la vigilancia en los centros de votación, justamente el protocolo establece una serie de reglas de manera tal de que los despliegues de fuerza no inhiban la participación. De hecho, también el protocolo establece que en caso de necesidad, la atención a cualquier hecho en las inmediaciones de las casillas se realice con aquellos cuerpos de seguridad que tengan entrenamiento y equipamiento para situaciones de proximidad social, es decir, para las situaciones que impliquen cercanía con los ciudadanos. En el tema de los grupos de coordinación operativa, los grupos son instancias de coordinación. Cada corporación de fuerza actúa bajo el mando que establecen las leyes. La Secretaría de Seguridad Pública Federal actúa bajo el mando de su secretario y en última instancia el mando del presidente de la República, y de manera equivalente la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones de fuerza a nivel estatales participan bajo el mando de sus respectivas autoridades. Insisto, el Grupo de Coordinación Operativa es una instancia para compartir información y para coordinar los esfuerzos y el despliegue de fuerza durante la jornada electoral. Bueno, regreso a no salirme de a no buscar caer en estas interpretaciones que suelen dislocar el curso y el diálogo y la reflexión sobre las ideas expresadas. La actitud del Partido Revolucionario Institucional al momento de la toma de posición, 1, fue acorde y apegada a los principios constitucionales, y 2, en el cumplimiento de sus deberes como una fuerza política responsable. El presidente Felipe Calderón es presidente de la República porque sacó más votos que la siguiente opción con la que competía, y esa es una legitimidad democrática que se debe a los electores. Los actores políticos actuaron en función de la responsabilidad que percibían. Hoy por hoy el sistema político en su conjunto se ha beneficiado de la institucionalidad, de la seriedad y de la capacidad de los actores políticos para dirimir sus diferencias de acuerdo a procedimientos y leyes realizados para esos efectos. El presidente Calderón fue declarado por un tribunal independiente como ganador porque se reconoció que sacó más votos que los demás. Ese es el hecho político a resaltar. Que en esos temas yo no ando haciendo gaceta de lo que tengo y lo que no tengo, pero lo que es mi tranquilidad personal está bien. A ver, el día de hoy estoy contestando la carta que me dirigió don Raúl Plasencia y que recibí el día de ayer. Bueno, la contesté ya el día de ayer y circulará hoy, junto con el discurso íntegro tal y como fue proferido en la reunión frente a muchos de ustedes. Al texto me remito. Yo lo único que lamento es que la expresión de tontos útiles haya sido mal interpretada. En el contexto en que fue dicha, fue respetuoso y no buscó ofender a nadie. Lo que estoy reconociendo es que sacada de contexto puede resultar ofensiva, pero en el contexto en que la dije jamás buscó ofender a nadie. Gracias. Fabiola Martínez, La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor, ayer el PRI a través de su presidenta hizo señalamientos, llamaron oportunistas, irresponsables, cortoplacistas. Como se dice popularmente, ustedes, el gobierno federal, el PAN, ¿no se ponen el saco entonces? Y en segundo lugar, si nos pudiera precisar hoy día, en este momento del día, ¿qué actores políticos ya aceptaron este diálogo al que convocó el presidente Calderón, quizá con nombres y apellidos de quienes sí van a este diálogo y en qué términos? Y como último, si me pudiera dar su comentario de la situación de su hermano Miguel a su salida de
de Fonatur, más bien su cese, porque él señaló hace ratito en una conferencia que pues parte de este hecho es para afectarlo a usted. Gracias. A ver, primero, el gobierno federal ha asumido y seguirá asumiendo una actitud abierta de diálogo, sobre todo en cuestiones que tocan a todo el Estado mexicano. Hemos mantenido comunicación constantemente, yo constantemente, junto con el subsecretario, hablo con los gobernadores, con los líderes de los diversos partidos, buscando construir las condiciones y defender las condiciones que permitan que en temas de interés nacional se preserven los espacios de reflexión, análisis, debate y deliberación de políticas de Estado que México reclama. Por otra parte, los encuentros han sido directamente entre la presidencia y diversos actores. Le toca a la comunicación de la presidencia dar cuenta de esa agenda y no me toca a mí. Es directamente, este es un diálogo que en cualquier caso se está llevando a cabo bajo la égida del presidente de la República y así debe ser. Yo seré servicial para consolidar y construir las condiciones que hagan de ese diálogo un acto fértil y servicial al país. Tercero, mire una cosa, en relación a lo de Miguel, mi hermano. Miguel, mi hermano, ya ha señalado públicamente que lamenta ese incidente. Ha asumido con honor sus consecuencias. Ha dado las explicaciones del caso. Yo solo puedo decirle que ahora más que nunca cuenta con mi afecto personal, con mi lealtad, con mi comprensión. Es un hombre que en mi vida ha sido guía y apoyo invaluable. Señor, pero no tomaron nota de este mensaje tan contundente del PRI, ¿no fue para ustedes entonces? A ver, yo di respuesta, el talante de la respuesta está en conocimiento de la opinión pública y a esa respuesta me remito. Gracias. La última pregunta, Carolyn Staffer de Reuters. Hola, buenas. Solo si se van a mandar más militares o policía a los estados de Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua, y cuántos y cuándo será. Fuerza se han venido incrementando en función de las necesidades y riesgos potenciales. Algunas zonas que no presentaban problemas y que hoy nos han presentado hechos lamentables están siendo revisadas. Usted debe entender, por la misma tradición de la que usted viene, que este tipo de informaciones sobre número y despliegue normalmente no se hacen públicos en función de preservar la eficacia de las operaciones. Lo que sí le puedo decir es que los estados de fuerza han sido valoradas por los grupos de coordinación como suficientes para enfrentar los diversos escenarios que se han previsto. Gracias, subsecretario. A ustedes, buenas tardes, gracias.